La televisión y la radio nos han acompañado y han construido nuestra cultura durante gran parte de nuestras vidas. Y por eso la sentimos como parte de la familia, ¿o no? Por ejemplo, la tele. La televisión ha sido nuestra niñera, educadora, álbum de memorias y, lo más importante, nos ha enseñado a amar. ¿O me van a decir que su educación sentimental no está basada en las telenovelas? No vamos a tener hijos por algún tiempo. Quiero que todo el tiempo sea para nosotros. Así podremos viajar, disfrutar. ¿Te parece? ¡No! Sí, la de ustedes también. No crean que por ser jóvenes no les pega el melodrama. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nuestra televisión es admirada y consumida en países tan lejanos como India o China. ¿Qué hizo que nuestra televisión se convirtiera en un producto de exportación como el café? ¿Qué tanto le debe la tele a la radio para que llegara tan lejos? Pues se los voy a contar, porque eso lo sé de memoria. Para comprender cómo llegamos a tener una tele tipo exportación, debemos devolvernos en la historia más de 100 años, a 1920, cuando llegó a nuestro país la radio. Esta es la estación experimental HKF. Realidad que comenzó hace un mes y que permite que hoy esta audición sea escuchada por este sistema nuevo, eficaz y oficial, del cual se sirve el país desde hace 30 días. Yo creo que la Colombia de los años 20 es esa Colombia que recibe los coletazos de la regeneración, pero a la vez es una Colombia curiosa, porque es una Colombia que está andando hacia la modernización. Están creciendo algunas vías, se está impulsando la transformación del Estado. En parte todo esto también porque es la oportunidad de gastarse el dinero que llegó por la indemnización por la pérdida de Panamá. Y al interior de las casas es una Colombia silenciosa. Además es una Colombia profundamente rural. Al contrario que hoy, las ciudades son pequeñas, la ruralidad es enorme. Y eso va a significar un poco algo que va a ser muy potente también, y es que la oralidad va a tener mucha fuerza. No hay muchos medios de comunicación y pues la gente no tiene acceso a mayores formas de aprendizaje y de información. Esa es la Colombia que recibe hacia el año 29 la radio, y la radio llega para darle sonido. HJN, génesis de la Radiodifusora Nacional de Colombia, que nació al calor entusiasta de Daniel Samper Ortega en la Biblioteca Nacional. Cuando surgió la primera emisora en 1929, que fue la HJN, esa emisora tuvo un respaldo estatal y se inclinó eventualmente por los intereses culturales y educativos que han caracterizado pues, de manera muy general lo que es una radio cultural y de interés público, o lo que fue en el siglo XX. Entonces digamos que allí se sentó el precedente con la HJN y particularmente con su vínculo con la Biblioteca Nacional. Además de ser pública, la radio nació con un espíritu comunitario. A inicios de los años 30, cuando se dio la guerra entre Colombia y Perú por el dominio sobre Leticia, la radio jugó un papel fundamental. La emisora HJN organizó una campaña de recolección de dinero entre los oyentes para financiar a la tropa de Colombia. Y fue así como nuestro país recuperó sus territorios. Los radiodifusores colombianos empiezan a hacer sus mutuos contactos. El reporter ESO presenta. Señoras, señores, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. En cuanto a la programación, hasta mediados de los años 30, las emisoras transmitían discursos presidenciales y noticias leídas de los periódicos. Pero fue un accidente
lo que hizo que la radio diera un giro como medio de comunicación. La noche anterior a su muerte, Gardel había cantado en La Voz de la Víctor, había cantado, por supuesto, en directo. Al día siguiente, en esa maratón de conciertos, se dirigía a Cali desde Bogotá, pero había que hacer una escala en Medellín. Allí, cuando iban a arrancar de nuevo hacia Cali, colisionó su avión, que era de la compañía Saco, con un avión de la compañía Scatia. Muere él, mueren varios de sus acompañantes y, por supuesto, esto va a generar un dolor en Colombia enorme. Apenas muere Gardel, un periodista, Antonio Henao Gaviria, toma un teléfono y llama a la emisora para dar de una vez la noticia. Apenas eso sucede, se riega la noticia y otras emisoras buscan enlazarse con La Voz de Antioquia, que era esa emisora. Es decir, que la muerte de Gardel, que trajo un enorme dolor, fue para la radio la oportunidad de reconocer la importancia de dos cosas: conectarse en cadena y presentar las noticias en vivo. El doctor Alfonso López va a hablar ahora. Y sería otro accidente, pero esta vez político, el que le daría protagonismo a la radio en los acontecimientos de la historia. El 10 de julio de 1944 se intentó deponer al presidente Alfonso López Pumarejo por parte de un grupo de militares, de los cuales resultó siendo líder Diógenes Gil. Entonces, hay un momento en el que se dividen los militares, hay un momento de incertidumbre donde las comunicaciones no son efectivas por telégrafo, pero sí que lo fueron por radio, que fue entonces el medio que usó Alberto Lleras Camargo para difundir un parte de tranquilidad. Y ese mensaje de la radio lo que entonces logró fue articular a esos militares ya, digamos, disidentes del golpe con la población civil, que también entonces ante la inquietud y la incertidumbre, ya cuando desde un medio de poder como la radio les hablan y les dicen todo está bajo control, entonces ya la cosa se inclina en favor del gobierno y acaba de desarticularse una intentona de golpe que de por sí pues ya venía fracturada desde el principio, pero pues digamos que la radio fue así como uno de los puntalazos fuertes. Pero ese no sería el hito histórico más importante en el que la radio tendría protagonismo, pues vendría un suceso que partiría la historia de Colombia en dos, en el cual la radio pondría la cereza en el pastel. Cuando se dio el fenómeno político de Jorge Eliezer Gaitán, abogado, alcalde de Bogotá, ministro y líder popular que iba a ganar las elecciones para presidencia a finales de los años 40, las emisoras radiales colombianas ya tenían claras inclinaciones políticas hacia uno de los dos partidos de la época y no dudaban en difundir sus ideologías. El 9 de abril de 1948, cuando mataron a Gaitán frente a su oficina de la carrera séptima, pocos sabían que justo al frente quedaban las oficinas de las emisoras más grandes de la ciudad. Una de ellas, La Voz de Bogotá. En La Voz de Bogotá había un radioperiódico muy famoso, Últimas Noticias, dirigido por Rómulo Guzmán. La muerte de Gaitán ocurre muy cerca de donde se emite Últimas Noticias e inmediatamente Rómulo Guzmán va a anunciar ese asesinato a la vez que a llamar a la revolución y a la Junta Revolucionaria. Fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. La radio inmediatamente se enciende, se la empiezan a tomar en todas partes. La radio La Nueva Granada, se incendia La Voz de Colombia, que es una emisora conservadora, y algo muy interesante, unos estudiantes de medicina, de antropología, como por ejemplo Manuel Zapata Olivella o el poeta Jorge Gaitán Durán, fueron a tomarse la Radio Nacional de Colombia y también empezaron a arengar y a llamar a la revolución. Señores, la noticia sobre la emisora nacional es la siguiente. A la vez, va a ocurrir un fenómeno muy interesante y es el surgimiento en garajes, en talleres, en los altillos de algunas casas de emisoras clandestinas. Aló, Policía de Bogotá, Policía Liberal de Bogotá. Les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. Y así,
Se midió el poder político de la radio para provocar un hecho que originó varios fenómenos sociales, como las primeras guerrillas de Colombia. En este punto se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la producción de una tele de alta calidad? Pues tiene todo que ver, porque mientras unos usaban la radio para informar, opinar y movilizar a las masas, otros la tenían para entretener, tal como sucedería luego con la televisión. El inicio de ese entretenimiento en la radio serían las radionovelas, que pondrían a soñar aventuras tanto a grandes como a chicos. Los azules ojos de Calimán quedan fijos en la esbelta figura de Sacha, la hermosa y joven mujer turca que conociera esta mañana. La que les ha revelado que un delincuente haciéndose pasar por Mosefarat llegará esta noche a Nueva York y que pertenece a una organización criminal que domina en el Medio Oriente. Vamos a verla, Solín. Anda, muchacho. Calimán, con paso firme. Se abre paso entre la gente que deambula en la sala de espera. Cuando se cuentan historias en donde la gente no puede ver la expresión de los ojos ni la actitud del cuerpo, sino que solo existe la voz, toca dar con la voz todos los sentimientos y todo lo que hay que contar, porque solo se tienen esos elementos, una música incidental, unos efectos de sonido y de resto es la voz y únicamente la voz. Entonces aquí nosotros fuimos muy afortunados porque tuvimos maravillosos radioactores y radioactrices. Y aquí se hizo mucha radionovela, éramos muy importantes en ese medio, tanto así que no eran solamente Todelar y Caracol con sus elencos, sino existía una empresa que se llamaba la Sidney Ross Company, que ellos hacían muchas radionovelas para vender fuera. Una novela del escritor colombiano Eugenio Díaz, en que la realidad de la tierra nativa palpita emocionante. Los efectos especiales eran, en un rincón del estudio a pocos metros de nosotros había una caja con diferentes compartimentos. En el uno había piedras, en el otro había arena, había algo de agua. Los incendios eran con papel celofán y los cascos de los caballos con cocos. Se hacían perfectos, sonaban, o sea, eran unos magos que sabían utilizar las cosas más insólitas para recrear unos efectos creíbles. La Radiodifusora Nacional de Colombia tenía un espacio de radioteatro, incluso una escuela de niños actores que dirigía el profesor José Agustín Pulido Telles, y ese fue el primer insumo desde el punto de vista de la actuación y de las obras para los teleteatros. Bernardo Romero Lozano, que venía de trabajar en los radioteatros, adaptó El Niño del Pantano, que es el primer dramatizado de ficción de la televisión colombiana. Un momento, ¿la televisión? ¿A qué hora entró en juego la televisión? Devolvámonos un poco. A mediados de los años 30, la radio reinaba en los hogares colombianos y el país vivía un periodo de modernización económica y política. Mientras tanto, en Europa se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial y Gustavo Rojas Pinilla, un militar boyacense muy adelantado a su época, viajaría a Europa y conocería a la Alemania nazi y también a la televisión. Esa tecnología nueva le llamó mucho la atención a Rojas Pinilla, pero no solo por la novedad de sus imágenes, sino porque la veía muy favorable para sus planes futuros. El origen de la televisión en Colombia, si bien su año de nacimiento es el 13 de junio de 1954, ya venía de atrás. El gobierno de Laureano Gómez quiere limpiar la imagen de Colombia después de los acontecimientos del 9 de abril. La Oficina de Información y Prensa del Estado ya tenía un contrato con la Hamilton Wright para limpiar la imagen de Colombia y distribuir esas películas hechas en cine a través de la televisión norteamericana y tener una mejor presencia internacional como país. Bogotá, en su gigantesco avance por la ruta del progreso urbano, crece rápidamente y contempla problemas de difícil solución por la intensidad de su tráfico. Luego, el general Rojas retoma este
este propósito de limpiar la imagen y se proclama entonces como un Mesías que usa la televisión para hacerse propaganda de los logros de su gobierno. Pues Rojas Pinilla se tomó el poder y sería proclamado presidente unos años después. Ahí pondría en marcha sus planes con la tele. Una serie de eventos no muy planeados hicieron que la televisión colombiana igualara rápidamente los niveles de calidad que ya tenían otros países de América. Quiero hacer una mención muy especial del personal que nos ha acompañado durante este año de labores, desde su iniciación el pasado 13 de junio, el personal de técnicos traídos de la República de Cuba y que en todo momento fueron nuestro brazo derecho para sacar adelante esta obra. Mi padre fue parte del grupo de cubanos que fundaron la televisión en el año 54, la parte técnica, ¿no? Su nombre era Robert García. En el año antes del 54 llega el ministro de propaganda a Cuba, que creo que había estado en Estados Unidos, y cuando hicieron las cuentas era muy caro traerse técnicos americanos. Entonces creo que los mismos americanos habían comentado que Cuba ya tenía la televisión fundada desde el año 50 y que le ha ido muy bien. De hecho, ya tenían varios canales, tenían un desarrollo y un progreso bastante grande. A mi padre en ese momento le ofrecieron 500 pesos y él ganaba 125. Yo le digo, bueno, de una, tendría 22, 23 años y era como perfecto. Un buen salario y conocer un nuevo lugar, ¿no? Rojas Pinilla quería hacer algo parecido a lo que había visto en Alemania, con el cine y la tele. Que su poder de penetración de masas le ayudara a posicionar su ideología para consolidarse en el poder. Y lo logró. La televisión colombiana sirvió de instrumento de propaganda, pero fue más allá. El gobierno nacional declara inaugurada la televisión para el servicio educacional del pueblo colombiano. La televisión en sus inicios es muy educativa, ¿sí? Puede ser poner muy educativa entre comillas, pero la televisión inicialmente es muy educativa, como también lo pudo ser el cine en sus inicios, ¿no? Entonces, esa necesidad a futuro en la televisión colombiana de que no todos los programas tienen que ser, digámoslo, un evento que patrocine o que le dé publicidad al gobierno de turno, pues hace o crea la necesidad de que comiencen a aparecer nuevos programas que tal vez amplíen el abanico televisivo, y es allí donde comienzan a aparecer pues series, programas de humor. Los antecedentes que había sembrado la radio hicieron que la tele adoptara la misma orientación de ser medio de información y entretenimiento. Aunque su vocación de contar historias con imágenes hizo que tomara un curso inesperado que la llevaría a ganarse el cariño y la audiencia fiel de los colombianos, porque los hacía sentirse parte de una unidad nacional, la ficción. Cerca de una vieja casa de campo abandonada hacía 10 años, existía un pantano cenagoso y profundo, tupido en la superficie por una costra de bejucos, hojas podridas y plantas acuáticas. 3 años después, cuando el presidente militar que trajera la tele a Colombia fuera depuesto a partir de un gran paro nacional, su sucesor, Alberto Lleras Camargo, celebraría poder utilizar un medio que consideraba de uso privado de la dictadura de Rojas, aunque con los mismos fines. Saludamos a nuestros compatriotas con júbilo en la primera ocasión que se nos ofrece de aprovechar este medio para llegar hasta ellos, un medio que antes nos era vedado. Después, bajo nuevos gobiernos, la radio se multiplicó y se volvió de propiedad privada, mientras que la tele siguió siendo del Estado y administrada por él. Este hecho sellaría la buena calidad de nuestras producciones. La televisión colombiana construyó una temática, una narrativa, un estilo muy valioso, y lo hicieron personas que están mucho más allá de nosotros. Estas personas trajeron a la televisión historias que tenían mucho que ver con un estilo propio, no necesariamente de colombianidad, es una visión muy personal de entrar a las historias. Marta Bosio, Pepe Sánchez, Bernardo Romero, y por el hecho de que la televisión fuera pública, sin duda había una gran multiplicidad de opiniones, y ahí se gestó
esa narrativa que nos hizo tan apetecibles para el mundo, luego con cosas como Café y Betty la Fea, que son como los más visibles de todo. Pero eso se gestó desde atrás con una gente que era capaz de hacer lo que le daba la gana. Y en eso tiene mucho que ver que la televisión fuera pública, porque no estábamos sujetos a los rigores de la parrilla y del mercado. ¿Listo videotape? Listo videotape. Desde comienzos de los años 60, la televisión vivió una gran expansión, lo cual hizo que se destronara la radio dentro de los hogares colombianos. Por su parte, el Estado vio la necesidad de comercializar sus espacios y así nacieron las programadoras, que competían entre sí por la audiencia, con programas extranjeros, con noticieros y sobre todo con dramatizados, buenas historias producidas en casa. Luego su tecnología empezó a mejorar con la llegada del color y del control remoto. Recibimos aquí nuestro control remoto. La primera parte de nuestro programa ha terminado, pero se inicia para ustedes la segunda con más éxitos, más premios, más fiesta, más música. Y para este día, que nos llena de orgullo nacionalista, ha preparado el primer especial en colores de Aquí Colombia. Buenas noches. Bienvenidos al color. El surgimiento de la televisión colombiana como televisión de Estado, a diferencia de las otras televisiones latinoamericanas que de entrada surgieron como televisión privada, el Estado se preocupó en esas primeras instancias por patrocinar y animar a que pequeñas productoras hicieran una televisión que no estuviera absolutamente matriculada con el aspecto comercial del medio. De hecho, las primeras cosas que vimos los colombianos en televisión fueron adaptaciones de obras de teatro del repertorio clásico. Y la primera gente que llegó a la televisión a trabajar en este esquema mixto fue gente de la cultura y del teatro. La licitación también durante mucho tiempo patrocinó la competencia entre productoras. Entonces todos estos elementos que tienen como origen el sistema de televisión pública nos dieron un carácter y en cierta medida hizo que nuestra televisión tuviera unos estándares de calidad muy por encima del resto de televisiones latinoamericanas. Hace 30 años, cámaras como estas trajeron a Colombia uno de los fenómenos más apasionantes y seductores de nuestra época, la televisión. En los años 80 llegarían los canales regionales, que producían contenidos que apelaban a sus audiencias más locales, dándoles prioridad al informativo, al documental y a la televisión juvenil y educativa. Esto también sucedía porque sus presupuestos eran muy reducidos al ser de carácter público. Entretanto, la televisión nacional viró hacia lo comercial y lo privado. La privatización de la televisión yo creo que desafortunadamente era un hecho inevitable. Yo me acuerdo que yo estaba muy a favor de ella. Hoy en día pienso que nos hizo mucho daño. Y al entrar la privatización aparecen fenómenos que uno como creador no contaba con ellos. Uno pensaba que íbamos a tener más libertad. No, mentiras, se redujo la libertad porque todo se redujo a un problema de mercado, de programación y de parrilla. Entonces, el fenómeno de la parrilla logró que los contenidos se estandarizaran porque ya no era un programa, sino era toda una franja, y esa franja tenía que ser toda una coherencia encadenada una tras otra, y eso hizo que la televisión dejara de tener sentido en términos de contenido y se volviera a adquirir sentido en términos del resultado de mercado, que además se volvía un mercado muy atractivo en México y Estados Unidos. Entonces hay que escribir para los mexicanos, hay que escribir para el US Hispanic, y los colombianos como tal, y como ciertamente sucedió, desaparecemos del mapa. La televisión no se puede sustraer este momento en que estamos viviendo, que se conoce como la posmodernidad, en el cual los géneros y los formatos en estado puro ya no existen. Hoy en día lo que estamos asistiendo es a diferentes mestizajes, a diferentes mezclas. El melodrama, que es como el género por excelencia de la televisión latinoamericana, se ha dejado permear de tema thriller, de tema narco, de tema musical, de tema humor. Entonces hoy en día definitivamente lo que tenemos es diferentes combinaciones, y eso creo que ha redundado en beneficio de tener una mejor oferta de televisión. Mientras que la radio nos mostró el poder que tiene la información para cambiar nuestra historia, la tele nos enseñó a valorar nuestra identidad y a creer un poco más en nosotros. Gracias a que la tele nació siendo propiedad del Estado y aprendió a competir con calidad, se ha convertido en un compendio de buenas narrativas, gran técnica, excelentes actuaciones y pertinencia en la construcción de identidades.
Esto último se resalta mucho más en los canales públicos, los cuales se atreven a hablar de temas de los que nadie más habla. Todo esto lo estamos llevando fuera del país. Nuestras producciones ganan premios en el exterior. Nuestras historias son vistas en plataformas y canales internacionales. Nuestros actores están protagonizando producciones extranjeras con gran éxito. Y nuestra forma de producir es consultada y reproducida en otros países, gracias a que además de construir educación y cultura, nuestra televisión es industria y genera empleo. De modo que con sus luces y sus sombras, nuestra televisión nos hace sentir orgullosos, mucho más cuando nosotros, los colombianos de a pie, nos vemos reflejados en las pantallas de los canales públicos que se ocupan de contar nuestras historias. ¿Qué tal la tuya?